Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar que tenemos el placer de organizar con Deloitte, socio colaborador de Sernauto, con el que llevamos muchos años colaborando en diferentes proyectos. De hecho, este año también colaboran con Sernauto en nuestro encuentro anual, que será el 3 de julio, al que os invitamos a todos a participar. Bueno, dada la situación que lleva viviendo el sector durante estos últimos años, hemos decidido que queremos poner en marcha, hemos puesto un ciclo de webinars y conferencias sobre diferentes temas que afectan al sector. En concreto, hemos llamado a este programa Transformación y Conocimiento. Y dentro de estos webinars que tienen una óptica eminentemente práctica, hoy vamos a hablar de financiación pública enfocada a la pyme y a la pequeña y mediana empresa con el objetivo de mejorar su competitividad. Además, también veremos nuevas oportunidades de financiación en 2024 y otros incentivos existentes. Para llevar a cabo este webinar me acompañan Carlos Bofill, que es socio de Deloitte Legal, que hablará en primer lugar sobre los principales programas de financiación y nuevas oportunidades que hay este año. Y a continuación, Dulce Miranda y Diana Soto, también socias de Deloitte Legal, nos explicarán otros incentivos existentes. Una vez más, agradecer a Deloitte y a vosotros tres la participación en este webinar y la oportunidad de que nuestros asociados conozcan más a fondo las oportunidades que hay de financiación. Podéis ir haciendo preguntas en el panel y las responderemos al final todas ellas. Y sin más preámbulos, doy la palabra a Carlos. Muchas gracias, Cristina. Buenos días a todos. Un placer acompañaros este rato para centrarnos en todos los instrumentos y posibilidades de financiación pública para vuestras inversiones en diferentes ámbitos, fundamentalmente en torno a la sostenibilidad o incluso a la transformación digital, la I+D, y, como no, a la transformación de este negocio de automoción que exige la última la tendencia a la transformación hacia la electrificación y todas las inversiones necesarias para cubrir este objetivo. No sé si tengo ya el control. Sí. Bueno, esta mañana vamos a recorrer todas las posibilidades de financiación pública. En un primer momento, los programas de financiación a través de ayudas y subvenciones y los incentivos fiscales dedicados a la I+D. Y en el segundo bloque veremos otra serie de incentivos, como son el Patent Box, la posibilidad de la inversión en el cine o incluso otras diferentes posibilidades. En cuanto a Por dar un poco de contexto y comenzar, porque los programas y la estrategia de financiación pública en este momento concreto está muy dirigida debido al reto transformacional del sector, acompañando al cambio regulatorio establecido por la Comisión Europea a partir de 2035, donde ya no se podrán vender vehículos con motores de combustión interna. Este reto, que es gigantesco, exige un acompañamiento público para poder facilitar esa transformación, no solo para los constructores, para los OEMs, pero por supuesto también para todos la industria, para toda la cadena de valor y todos los componentistas. Y además, eso se une a que, en el caso de España, el sector de la automoción, como todos sabéis, pues es un sector absolutamente estratégico. Es uno de los mayores productores mundiales y, por supuesto, europeo, con un número muy considerable de grandes empresas, pero, por supuesto, de pequeñas y medianas. Y hay un entorno y un ecosistema alrededor de él, tanto en los clústeres regionales como los centros tecnológicos, que generan una cantidad de empleo muy relevante, no solo en la industria manufacturera, pero en el total de la economía española. Si empezamos a describir o a hacer una foto de todo el contexto de la financiación pública para el sector, en este momento tan concreto como hemos dicho,
A mí me gustaría explicarlo desde el punto de vista concreto de un proyecto de inversión, sea el que sea, dedicado a la I+D o a la industrialización de un nuevo producto. Eh, Siempre vamos a intentar maximizar todo el grupo de instrumentos disponibles. Para ello está bien visualizar el ciclo de vida del proyecto, o sea, justo antes del momento de comenzar las inversiones hasta una vez que el proyecto ha terminado en sus diferentes fases o en sus diferentes hitos. Antes de comenzar este proyecto, antes de iniciarse la ejecución, las principales inversiones, vamos a tener que estudiar eh, todas las posibilidades de financiación directas, es decir, las subvenciones o préstamos en buenas condiciones de mercado provenientes de diferentes entidades o administraciones, ya sean los ministerios dentro de España a nivel nacional o las ayudas regionales dirigidas o administradas por las comunidades autónomas o incluso las ayudas los programas de ayudas que organiza la Comisión Europea directamente. Pero esto debe ser analizado siempre antes de iniciar la inversión. Una vez iniciado el proyecto en sus diferentes fases, tenemos otros sistemas o otras posibilidades, que es reducir nuestros costes laborales en el caso de proyectos dedicados a la I+D. Probablemente los conocéis, son las inversiones, perdón, las bonificaciones en la seguridad social, las cuotas de seguridad social del personal dedicado a I+D. Y una vez terminado el proyecto, o al menos en una fase anual, en un hito anual, podemos utilizar otra serie de incentivos como son las deducciones fiscales a la I+D y todo lo alrededor de la explotación de los resultados en el caso en el que los haya. Una buena estrategia de financiación siempre utilizará un mix de estos diferentes instrumentos para maximizar el retorno de esta inversión, como luego veremos en un ejemplo práctico. Vamos a hacer foco ahora en los programas de financiación directa, es decir, las ayudas, subvenciones y préstamos. Y aquí os planteo una foto general de este tipo de instrumentos de financiación, que son las subvenciones. Básicamente, las subvenciones son programas que organizan diferentes administraciones y que extraen sus fondos de diferentes presupuestos de ámbitos europeo o nacional o regional. El principal es el presupuesto multianual de la Comisión Europea, Multi-Annual Financial Framework, que en este caso va desde el 2021 hasta el 2027, con presupuesto que se divide en diferentes grandes capítulos y donde en este ciclo en particular está también incluido los fondos Next Generation que aumentan esas posibilidades de programas de financiación. Como podéis ver arriba a la derecha, lo hemos dividido entre fondos nacionales, por supuesto, los programas de ayudas que vendrán de los presupuestos generales del Estado y los Next Generation como parte fundamental en este ciclo temporal, que son fondos europeos, pero administrados por cada uno de los países. Dentro de la Comisión Europea, los principales fondos estructurales, en este caso nos interesarían sobre todo los FEDER, que a su vez son gestionados por las autoridades regionales. Las principales convocatorias, aunque luego las veremos un poco más en detalle, de la Comisión Europea son el Horizon Europe, que es el principal programa del mundo dedicado a proyectos de I+D, a investigación. Tiene 95 billones de euros en este marco temporal del 21 al 27. El programa LIFE, dedicado a proyectos de innovación en sostenibilidad. Y el Connecting Europe Facility, este es un programa más dedicado a infraestructuras, pero interesante para el sector. Y luego hay una serie de proyectos que son los IPCIs, los proyectos de interés común europeo, que tienen temáticas relevantes para la Comisión Europea y a los que su proceso de acceso es un poco diferente de las convocatorias ordinarias, pero tienen un interés fundamental porque pueden exceder los límites de financiación o los límites de intensidad comunes.
Y por último, también menciono dentro de los programas de la Unión Europea el Innovation Fund, en el que se dedica fundamentalmente a la financiación de CAPEX de proyectos que reduzcan las emisiones o generen eficiencia energética. Quizás suena un poco alejado del sector, pero hemos encontrado casos de proyectos de nuevas plantas, por ejemplo, en el nuevo sector de baterías para el vehículo eléctrico, que aplican a este tipo de fondos. Y dentro de los programas gestionados directamente por el Estado, como no mencionar el PERTE del vehículo eléctrico, perfectamente conocido ya de todo el mundo, nos centraremos luego en las nuevas ediciones, la 3 y 4, que vendrán probablemente dentro de este año fiscal. El PERTE de economía circular, en el que también puede haber convocatorias interesantes para el sector, el PERTE de las energías renovables, como no, la descarbonización, algo muy similar a lo que mencionaba el Innovation Fund, son CAPEX para la reducción de emisiones o la eficiencia energética. Y no sé, no como sorpresa, pero porque es uno de los componentes fundamentales también de la automoción, el PERTE chip, aunque aquí quizá nos falta en concreción en las nuevas convocatorias que deben de llevar. Sin embargo, ya ha habido componentistas que aplicaron a la primera convocatoria en el ejercicio anterior en proyectos de I+D para este PERTE. Si vemos estas mismas convocatorias, pero esta vez un poco más ordenadas por temática, y estoy haciendo una enumeración de todas las posibilidades, y luego si queréis en las preguntas podríamos entrar en los detalles. Pero en las convocatorias que provienen del PERTE del vehículo eléctrico hay una serie de ellas interesantes para la electrificación, es decir, esto para la adquisición de vehículos eléctricos, el MOVES Flotas, el MOVES 3. Hay también otros programas para transformación de flotas y algunas convocatorias dentro del Connecting European Facility. Si estuviéramos hablando de desarrollo de nuevas plantas o industrialización de nuevos productos o de la descarbonización, es decir, convocatorias dirigidas a los CAPES, fundamentalmente tenemos incentivos regionales que, como explicaba al principio, provienen de los fondos FEDER. El PERTEBEC también contempla esta posibilidad, especialmente para nuevas plantas productivas. El PERTE de descarbonización industrial, con sus convocatorias dedicadas a CAPEX para la reducción de emisiones. Hay otras convocatorias más específicas, esta vez dedicadas o que provienen de los fondos del presupuestos generales del Estado, como son el fondo FAIP, que en este caso son préstamos exclusivamente, y otras convocatorias del CDTI como el LIC o el LIC. Y por último, la gran convocatoria de Innovation Fund, que ya he explicado antes. En cuanto a sostenibilidad, pues lo he mencionado, PERTE de economía circular y a otras ayudas de autoconsumo y eficiencia energética que en este caso podrían colgar desde el el PERTE de las energías renovables. Y el programa LIFE, en este capítulo mencionado antes también. En cuanto a programas de I+D+I, pues los conocéis probablemente la mayoría de vosotros, los Misiones, todas las convocatorias del CDTI con sus PIDs, el PERTEBEC, por supuesto, en cuanto a las convocatorias de cadena de valor, incorporan I+D+I, pero también las convocatorias para el sector de baterías, los proyectos de colaboración público-privada y, como no, para la investigación primaria en los diferentes temas, el Horizon Europe y el Eurostars. En cuanto al talento y la formación, hay diferentes posibilidades también. Los doctorados industriales, el famoso Torres Quevedo. Hay acciones de reskilling y upskilling para la población activa que también son financiables. Esto es algo que hay más que tratar a nivel regional. Y por último, el impulso a la transformación digital. Hay una serie de diferentes instrumentos. El más utilizado por las pequeñas empresas, sobre todo, o las micropymes, es el kit digital para una digitalización básica, pero luego hay programas mucho más complejos como el Industria 4.0, Industria Conectada. Ahora mismo abierto el programa Espacio de Datos,
y otras convocatorias que colgarán desde el gran paraguas europeo de la Comisión Europea, que es el programa Digital Europe. Si hacemos foco en la convocatoria más relevante para el sector en este 2024, será el PERTE, la tercera edición del PERTE del vehículo eléctrico en cuanto a fondos y en cuanto a tipos de actuaciones subvencionables. El PERTE-BEC todavía no está confirmado su estructura ni la fecha en la que será publicado. Hemos estado muy recientemente con el comisionado del vehículo eléctrico y no ha querido confirmar detalles, pero las publicaciones y las declaraciones públicas del ministro nos dejan estas características. Es seguro que va a tener de nuevo dos partes o dos secciones, la dedicada a baterías, tanto a sus proyectos de I+D como a la industrialización, de la producción de celdas y de battery packs, y la sección B dedicada a la cadena de valor en su totalidad. Ahora mismo el presupuesto es de 500 millones, a dividir entre las dos secciones, con una parte de subvención superior a la de préstamos, 300 millones contra 200 de préstamos. Pero lo que nos dijo el comisionado es que es posible que este presupuesto se vea ampliado si consiguen traer remanentes de otras convocatorias. Se confirmará probablemente antes de final de junio. No se sabe si la estructura va a repetir la del VEC2, es decir, si van a ser concurrencia simple, si va a ser exclusivamente proyectos individuales, si se va a promover de una manera más intensa la posibilidad de consorcios de nuevo. Tampoco está confirmado, y este es un detalle importante, si los proyectos del PERTE-VEC 2 que no reciban financiación por que no llegan los fondos debido al PERTE-VEC 2, como sabéis, tuvo especialmente en la sección B, un gran éxito de participación. Ahí creemos, bueno, el comisionado nos confirmó que hay alrededor de 250 aplicaciones, pero probablemente no van a llegar los fondos para todas ellas. Entonces, están pensando si hay alguna manera digamos, evitar el efecto incentivador para los proyectos iniciados del VEC2. Probablemente no va a ser así y habrá que volver a aplicar desde el inicio o con las mismas condiciones que nuevos proyectos generados para el VEC3. Hay una opción también, bueno, también comunicado por el ministro, de un BEC 4, incluso el comisionado nos habló de un BEC 5, ya dependiendo de la Comisión Europea. Eso todavía está totalmente por confirmar. El BEC 4 es más cercano y más posible. Es muy posible que sea ya en el 2025. No se sabe qué estructura tendrá. Lo único que han comunicado es el volumen de fondos que tendrá esta convocatoria, alrededor de 1.250 millones de euros, pero teniendo en cuenta que serán préstamos, puesto que son fondos provenientes de la adenda, la segunda parte de Next Generation. Si queréis, luego podemos hacer algún comentario adicional del PERTE-VEC 3, pero hay que esperar que sea fundamentalmente se conozca la convocatoria antes de final de junio y me refiero, se conozca la orden de bases antes de final de junio y la convocatoria sea probablemente después de verano. Probablemente porque digo probablemente porque no hay nada confirmado. Y esto todo en cuanto a lo que son los programas de financiación directa, subvenciones o un mix de subvenciones y préstamos. Es importante siempre, como decía al principio, tener en cuenta el mix completo de instrumentos que nos van a acompañar en cada uno de nuestros proyectos. Pero no sé por qué se me ha adelantado. A ver si consigo volver atrás.
Pues no. No sé cómo volver atrás. Aquí, perdón. Continúo. Decía que es fundamental tener en cuenta el mix completo de posibilidades de financiación de nuestros proyectos. En este caso, el más clásico de todos, especialmente en los proyectos, pues, especialmente dedicado a los proyectos de I+D, son las deducciones en el impuesto sobre sociedades por los gastos de I+D. Son incentivos fiscales que en el caso de las pymes pueden tener beneficios adicionales, especialmente si se ha conseguido el sello de pyme innovadora. Básicamente, lo que aquí conseguimos recuperar parte de los gastos incurridos y deducirnos en el pago del impuesto sobre sociedades. Estos gastos, fundamentalmente, si estamos hablando de un proyecto de I+D, investigación y desarrollo, pueden variar entre el 25 y el 42% total de los gastos, con un 8% adicional con ciertas características o ciertas condiciones, y hasta un 17% adicional también sobre los gastos de personal. Para la innovación tecnológica aquí se reduce al 12%. Esta deducción, además, en el caso de insuficiencia de cuota, es decir, si no tienes el pago de suficiente campo en tu cuota del impuesto sobre sociedades como para absorber esta deducción, puedes optar también por un instrumento muy interesante que es la monetización de la deducción con unas condiciones. Es lo primero y más relevante, es que se reduce esa deducción que cuantificábamos antes en un 20% y además se obtiene a partir del siguiente año. Hay otras condiciones importantes, como es tener un informe motivado vinculante y debes mantener el empleo y reinvertir en I+D. También dentro de los incentivos adicionales es importante mencionar o explicar un poco sobre las bonificaciones en la seguridad social, que las mencioné al inicio, y que tienen un ahorro muy significativo en las aportaciones empresariales o las cuotas de seguridad social, porque se pueden reducir hasta el 50% y en el caso de las pymes innovadoras pueden ser incluso compatibles con otras deducciones. Es un ahorro muy interesante y que se va obteniendo, como explicaba al principio, a lo largo del desarrollo del proyecto, consiguiendo un mejor, una reducción de costes inmediata y mensual. Voy a explicar ahora con un ejemplo cómo podríamos maximizar este mix de instrumentos de financiación a lo largo de ese ciclo de vida del proyecto. Aquí, como hemos ido explicando antes, hay una serie de programas que se pueden ir aplicando en función del momento del proyecto y del tipo de inversión. Es decir, que los programas no solo son, hay que tener en cuenta el qué momento del proyecto nos encontramos, es decir, antes de la inversión, durante o después, pero también el tipo de actuación a la que estamos dirigiendo ese proyecto, si es una actuación de I+D, o si son inversiones en CAPEX o en digitalización, tendremos diferentes instrumentos. Como hemos dicho antes, pues el PERTEBEC es el más obvio de todos y además cubre cualquiera de esas actuaciones, todos los tipos de actuaciones. Además de tener unas condiciones de intensidad de subvención superiores, abarca desde la I+D primaria hasta la industrialización o la adquisición de activos para esa industrialización. Si estamos hablando de I+D, podemos usar pues, el PID o transmisiones o el Horizon Europe en su clúster 4, el Eurostars. Si estamos hablando de digitalización, pues como he dicho antes, industria conectada. Si son CAPEX, los incentivos regionales. Si fueran de descarbonización, pues Innovation Fund. Y al final de ese proyecto podremos utilizar pues, las deducciones o las bonificaciones durante el proyecto. Quería explicar esto con un ejemplo
concreto en cifras, pongamos que tenemos una inversión total o que vamos a hacer una inversión en la que hay diferentes actuaciones. De un lado, vamos a desarrollar una nueva línea de productos, de servicios. Y eso nos lleva, para ello necesitamos un proyecto de I+D, calificado como desarrollo. Es un cambio sustancial en alguno de nuestros proyectos o de alguno de nuestros procesos. A eso lo vamos a acompañar y para eso, a esa parte del proyecto de I+D vamos a dedicar 1 millón de gasto en personal, 900.000 euros con un centro de I+D y un material necesario inventariable de otros 100.000 euros. En total, 2 millones de euros para la I+D. A ese proyecto de I+D le vamos a sumar un proyecto de digitalización. Tenemos que desarrollar nuevas herramientas que nos acompañen en este proyecto, con colaboraciones con un personal de 500.000, colaboraciones 400 total, y material otro. Total 1 millón en digitalización. Una nueva planta que se puede desglosar en diferentes conceptos y que, por ejemplo, nos cueste 4 millones de euros esa nueva planta, así como otra sustitución de un equipo con objetivo de sostenibilidad o mejorar nuestra eficiencia. ¿Qué podríamos obtener? Pues en el caso de una pyme, si volvemos al proyecto de I+D, podríamos llegar hasta el 50% es una subvención directa a fondo perdido, es decir, la mitad del total, a la que le podríamos añadir otros 250.000 euros de deducción de I+D calculada para esa inversión, excluyendo la parte ya subvencionada. En total tendríamos una financiación para la I+D de 1.250.000 sobre los 2 millones iniciales. Mismo cálculo para la digitalización, hasta 384.000 euros. En el caso de la nueva planta, y dependiendo de la zona, pero para ser una mediana empresa, podríamos obtener hasta el 35% de todos los CAPEX de esa inversión y llegar hasta el 1.400.000. Lo mismo para la sustitución, aunque aquí hay reglas un poco más estrictas, la sustitución de equipos. Fijaros que sobre una inversión total de 7,5 millones podríamos estar obteniendo una financiación pública de 3,169,000 euros, un 40% de la inversión. Muy importante, fundamental para mejorar nuestro retorno, el construir un mix correcto de instrumentos. Los programas de ayudas adecuados en el momento adecuado y utilizar o complementar con todos los incentivos fiscales. Este es el mensaje. En este momento, para el sector automoción hay instrumentos muy importantes, absolutamente fundamentales para la transformación a la que estáis haciendo frente, que hay que aprovechar porque, aunque probablemente vengan luego nuevos instrumentos de la Comisión Europea, que la transformación del sector, como estáis viendo, todos los grandes actores del sector lo están reclamando, necesita una acompañación, un acompañamiento a largo plazo para poder hacer frente a la competencia de otros mercados, para poder afrontar esa transformación necesaria. Y hasta aquí llego con la parte de financiación pública dedicada a subvenciones y ayudas directas y a los incentivos de la I+D. Y ahora doy paso directamente a mi compañera Diana y Dulce, socias también de Deloitte, en otros incentivos. Fantástico, Carlos, muchas gracias. Pues si Gracias. quieres, Diana, empezamos explicando el Patent Venga. Box. No sé Perfecto, si- estupendo. Vamos allá. Aquí, a ver si soy capaz de avanzar. Todavía no. A ver. Ahora sí. Venga, pues nada, buenos días a todos. Como os decíamos, después de la exposición de Carlos centrada en ayudas públicas y en I+D,
Aquí en esta segunda parte os vamos a comentar pues, determinadas píldoras en relación con incentivos fiscales fundamentalmente centrados en el impuesto sobre sociedades, pero no exclusivamente. El primero que os vamos a comentar es el conocido como Patent Box. Este incentivo está muy relacionado con actividades de I+D+I, porque básicamente supone que tras la realización de ese tipo de actividades yo obtengo pues, un determinado intangible y ese intangible que yo obtengo, si con posterioridad cedo su uso, ya sea a una entidad vinculada, ya sea a un tercero, o bien lo vendo, lo transmito a un tercero, los beneficios que yo obtenga van a tener una bonificación fiscal que supone que mediante la reducción o la aplicación de una reducción en base imponible del 60% del importe de esos beneficios, voy a acabar pagando, en lugar del 25%, que es el tipo general del impuesto sobre sociedades, voy a acabar pagando el 10%. ¿Vale? Respecto a qué activos cualifican para este incentivo fiscal, qué activos tengo que ceder o tengo que transmitir para poder obtener esa tributación más bajita del 10%, pues son determinados activos tasados que establece la norma y que Dulce os explica un poquito desde el punto de vista de propiedad intelectual e industrial cuáles serían. Muy bien, Diana, Cuando no sé quieras. si puedes pasar a la Sí, te siguiente paso ahora slide. mismo. Exacto. Fenomenal. Muchas gracias. Bueno, gracias a Sernauto por invitarnos y a todos los que estáis participando esta mañana del webinar. Efectivamente, como decía Carlos y explicaba ahora Diana, hay un incentivo que lo que fomenta es que las empresas inviertan en I+D, pero es cierto que esas actividades de I+D no siempre resultan en algún tipo de activo intangible. Este incentivo, el Patent Box, lo que trata de fomentar es que en los casos en los que efectivamente esas actividades de I+D concluyen con algún tipo de activos, y son activos muy concretos a los que ahora me voy a referir, esos activos se exploten de determinadas formas, ¿vale? O sea que me voy a referir muy brevemente a qué tipos de activos son, qué tipo de negocio jurídico habría que celebrar sobre esos activos y una pincelada solamente sobre el contenido del contrato correspondiente, ¿vale? En cuanto al tipo de activos, como acabo de decir, no es cualquier tipo de activo intangible, no es cualquier tipo de derecho de propiedad industrial o intelectual, sino que es una lista cerrada de activos. Me voy a referir nada más que a los que aplican a vuestro entorno, porque hay otros que son específicos y exclusivos de sectores como el farmacéutico o el fitosanitario, ¿vale? En el caso concreto de vuestro sector, podríamos estar hablando de activos que tienen que ver con el desarrollo tecnológico. Aquí estaríamos hablando o bien de patentes o de modelos de utilidad, ¿vale? Son invenciones, son soluciones técnicas a problemas técnicos. Y en este caso es importante tener en cuenta que para tener el derecho es necesario el registro. Con lo cual yo creo que la primera reflexión que habría que hacer aquí es que cuando en vuestros procesos, en vuestra I+D, estéis trabajando en nuevos temas técnicos, en soluciones técnicas, ya sea de producto, ya sea de proceso, que analicéis también la posibilidad de que eso se proteja. Haciendo un poco análisis de las bases de datos públicas sobre derechos de patente, veo pues algunos ejemplos que os puedan ilustrar, ¿no? Por ejemplo, he visto un parachoques que tiene determinada configuración que hace que absorba mejor los golpes. O un proceso de fabricación de componentes parcialmente templados en los que pues, se elimina la necesidad de utilizar el dispositivo calentador, con lo cual pues, es más rápido y más económico. Bueno, este tipo de soluciones técnicas, como veis, estamos hablando de pura tecnología, no solo de diseño, serían eventualmente protegibles y entonces tendremos que analizar la conveniencia de, oye, a lo mejor me conviene patentarlo porque así luego puedo aprovechar el incentivo fiscal, ¿no? El segundo tipo de activos intangibles es lo que la norma se refiere como dibujos y modelos legalmente protegidos, que estaríamos hablando aquí básicamente de diseños. Ya estamos hablando de puras creaciones estéticas. Nuevamente he acudido a las bases de datos para ver ejemplos.
en vuestro caso, pues la forma en que se distribuyen, por ejemplo, los elementos en el interior de la puerta, o en el salpicadero, o en el techo, en fin, es puramente diseño. Aquí sí que no hay ningún tipo de componente tecnológico. Si ese diseño es diferente de lo que existe ya, ese diseño sería eventualmente también protegible. Aquí es interesante destacar que el registro no es necesario, no es constitutivo del derecho. Existe en la legislación europea y por lo tanto aplicable en España la posibilidad de proteger el diseño que no está registrado. Es verdad que es una protección más limitada en el tiempo, pero bueno, es también importante considerarla. Con lo cual, nuevamente, creo que merece la pena analizar estas actividades de I+D+I que hacéis desde el punto de vista del Patent Box. Y el tercer tipo de intangible, este es más complicado, es el software avanzado registrado. Digo que es más complicado porque realmente no hay una definición de qué es un software avanzado registrado que sea resultado de actividades de I+D. Si nos vamos al artículo 35 de la Ley del Impuesto de Sociedades, que explicaba antes Carlos cuando hablaba del incentivo a la I+D, pues sí que nos da un poco una pista porque está hablando de nuevos software, nuevas aplicaciones, sistemas operativos que sirvan para la producción de nuevos productos o procesos productivos o que mejoren sustancialmente los que ya existen, ¿no? Aquí entonces tendremos que hacer un análisis caso a caso. Es verdad que el software, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, para existir y merecer registro y protección legal, no exige de su registro, pero aquí la ley del impuesto sí nos lo pide, ¿vale? Con lo cual, la primera reflexión es, cuando estamos haciendo estas actividades de I+D+I, vamos a analizarlas también desde la perspectiva del impuesto, a ver si las podemos aprovechar. Me consta que en vuestro sector lo que ocurre muchas veces es que vosotros estáis actuando un poco por encargo del fabricante. Entonces, no siempre la propiedad industrial o intelectual queda en el componentista, ¿no? Aquí habrá que analizar qué es lo que dice el contrato con el fabricante. Si el fabricante se queda la propiedad sobre el intangible, pues evidentemente no hay nada que hacer. Pero si el contrato no dice nada, o si incluso tenemos la posibilidad de, en el proceso de negociación de ese contrato, retener la propiedad industrial, por mucho que el fabricante luego lo pueda utilizar, pues también sería interesante valorar, ¿vale? Esto en lo que se refiere a los tipos de intangibles a los que le aplica el incentivo. Luego la segunda cuestión sería qué tipo de contrato. Hay dos tipos de contrato. El contrato en el que yo mantengo la propiedad pero autorizo a otro el uso, es la licencia. Aplica el Patent Box a la licencia tanto si es con entidades vinculadas como si es con no vinculadas. Y el segundo tipo de contrato sería la cesión. En el caso de la cesión, yo ya lo que estoy haciendo es transmitir la propiedad del intangible. En este caso, solamente se puede aplicar el Patent Box cuando la transmisión es a una entidad tercera, una entidad que no está vinculada. Y lo último, ya con esto termino, una breve pincelada sobre el contrato. Es muy importante este contrato redactarlo desde los ojos de la posible aplicación del Patent Box. ¿Por qué? Porque la ley del impuesto exige determinadas cuestiones que no sería necesario contemplar en un contrato de licencia, por ejemplo, habitualmente, ¿no? Por ejemplo, si en el contrato de licencia de la tecnología, aparte de la tecnología, estoy licenciando un conocimiento, un know-how asociado a esa tecnología, los tengo que separar para que quede claro qué parte es la que está remunerando, por ejemplo, la licencia de la patente. O si a la vez que estoy licenciando esa tecnología, estoy prestando un servicio, pues, por ejemplo, pues porque determinados empleados van a ir a prestar apoyo o a formar a los equipos del que va a recibir la tecnología para que la puedan poner en marcha, ese servicio también tendríamos que separarlo en el contrato y si tiene una contraprestación, separarla, porque tiene que quedar muy clara cuál es la contraprestación correspondiente a la cesión del derecho de uso o de explotación del intangible en cuestión, ¿vale? Esto respecto de la parte legal. Yo creo que ahora, Diana, a lo mejor puedes explicar un poco desde el punto de vista económico y fiscal cómo aplica
Venga, perfecto. Pues una vez ya centrado el tiro en cuanto a cuáles son los activos cuya cesión o cuya transmisión generan esta fiscalidad bonificada, sí que creo que es interesante que conozcáis que este incentivo es compatible con el I+D, es decir, yo puedo acreditar deducción por I+D y además, si después cedo el resultado de ese I+D, esa patente, ese modelo, ese diseño a otra compañía, voy a poderme aplicar el Patent Box. Lo que sí es relevante es que yo para aplicar el incentivo del Patent Box y por lo tanto tener esta tributación reducida del 10%, yo necesitaría tener dos compañías, ¿vale? Una compañía que se encargue del I+D+I, de ese diseño, y otra compañía que será la cesionaria, ¿no? La que digamos reciba ese intangible, ya sea en cesión de uso, ya sea vía pues, compraventa o transmisión, si es que estamos hablando de entidades no vinculadas, y utilice ese intangible en su actividad económica, en su proceso de fabricación, ¿vale? Hay grupos de compañías en los que esta división ya está efectuada pues, desde hace muchos años y hay grupos que han transitado esta separación con posterioridad. Grupos en los que nos encontramos con una compañía, una única compañía que hace las dos cosas, es decir, hace sus actividades de I+D+I y con el resultado fabrica. Y compañías que, pues, teniendo esa única configuración en un determinado momento, deciden, pues, por una cuestión empresarial de separación de riesgos, por un lado los fabriles y por otro lado, pues, actividades que pueden tener un menor perfil de riesgo empresarial, como puede ser el I+D+I, pues llevarla a una compañía diferente. En este caso, pues han sido muchas las consultas que traslada el contribuyente a tributos preguntando si en el supuesto de realizar esta separación de actividades, con posterioridad aplicar el incentivo del Patent Box perjudica el motivo económico válido a los efectos de acogernos a un eventual régimen fiscal especial de reestructuraciones y las consultas de tributos han sido favorables, ¿no?, a la aplicación de régimen fiscal especial, con lo cual, pues bueno, esto es importante que lo conozcáis. Y en cuanto a requisitos adicionales de este incentivo, pues tenéis que tener en cuenta, uno, que efectivamente pues cuando la sociedad que ha desarrollado el intangible cede ese uso a la sociedad fabricante y por lo tanto le cobra un royalty normalmente sobre las ventas de esa sociedad fabricante, se requiere pues, que esa fabricante utilice ese intangible en la producción, en su actividad económica, y que el resultado de esa producción no genere un gasto deducible en la sociedad de diseño, en la sociedad cedente. Es decir, que yo el producto que fabrique no acabe vendiéndoselo a la sociedad cedente, ¿vale? Ese es uno de los requisitos. Otro, pues que el cesionario no puede estar situado, ubicado o ser residente en un territorio calificado como paraíso fiscal. Y después, adicionalmente a lo que comentaba Dulce antes de la configuración correcta del contrato, de distinguir exactamente qué contraprestación corresponde a la cesión de uso y qué contraprestación corresponde a otro tipo de servicios, pues tipo asistencia técnica y demás que no serían bonificables, tenemos que llevar pues una contabilidad separada, ¿vale? Porque esta reducción del 60% del beneficio aplica sobre ese beneficio calculado por diferencia entre lo que obtiene la sociedad de I+D+I o de diseño por el canon, por el royalty que obtiene por esa cesión, menos los gastos pues directamente relacionados con ese desarrollo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ahí hay que distinguir muy bien pues, qué ingresos y gastos corresponden a cada uno de las distintas contraprestaciones y en el contrato se han pactado pues, pues distintas contraprestaciones en un mismo documento.
Adicionalmente, y solo un punto más, también tenéis que tener en cuenta en la evaluación de si optáis a este incentivo, que es uno de los más relevantes que regula el impuesto sobre sociedades, es que si yo lo que hago es aplicarme este incentivo de Patent Box y por lo tanto tener esta tributación reducida en X años, si con posterioridad lo que tengo es no beneficios sino pérdidas derivados de esa cesión, lo que establece la ley es que esas pérdidas van a tener que ser reducidas en el mismo porcentaje en que yo reduje los beneficios, ¿vale? Si reduzco el beneficio, reduzco también la pérdida. Eso hasta el importe en que las pérdidas alcancen los beneficios que han sido bonificados. Las pérdidas posteriores se pueden integrar normalmente al 100%, como lo haríamos de ordinario. Otra cosa que os queríamos comentar, que junto con el I+D en el impuesto sobre sociedades es de los incentivos que mayor capacidad de ahorro fiscal tienen, es esta inversión en cine, en producciones cinematográficas españolas o de series. Y bueno, puede parecer que nos hemos equivocado de foro, que esto no estamos hablando de una academia cinematográfica, sino de sector auto, pero sí que es bueno aclarar que a esta deducción no solo tienen derecho los productores, sino que hay distintas compañías de múltiples sectores, tanto de sector auto como de sector industrial, como de sector de bienes de consumo y distribución, que están realizando inversiones en esta clase de producciones por lo que ya os digo, por el potencial ahorro que es significativo que tiene este incentivo. ¿Cómo puedo hacer yo una inversión en cine siendo un componentista, un tier 1, 2, 3, lo que sea, y beneficiarme de este incentivo? Pues básicamente a través de dos posibles vías de entrada. Una a través de lo que se llama una agrupación de interés económico que constituye el productor, y otra a través de un mero contrato de financiación, ¿vale? Por lo que respecta a la primera de las estructuras, esta estructura normalmente tiene un retorno financiero fiscal en un entorno de un 25%, es decir, por cada 100 recibimos 25 antes de impuestos, y la estructura de financiación, que es una estructura bastante más simple, ahí el retorno que tenemos es un retorno del 20%, está topado por ley en ese importe. Y es un retorno que, como os digo, al igual que en el caso de las AIE, son retornos brutos, es decir, esa rentabilidad que nosotros vamos a tener en un caso aproximadamente del 25% y en el otro de no más del 20%, va a estar sometido a tributación en el impuesto sobre sociedades como un ingreso financiero, ¿vale? Respecto a la primera de las estructuras, a la toma de participación en una agrupación de interés económico que va a tener la consideración de productor, ¿vale? En este caso, esa AIE lo que va a hacer es, va a cometer una película que en el ejemplo que tenéis ahí tiene unos costes de 5 millones de euros aproximadamente. La distribución de esa película pues lleva aparejado unos ingresos para la AIE de 3,7 millones de euros. Con lo cual, yo aquí, para cubrir el coste de la película, el productor va a necesitar pues, de 1,3 millones de euros adicionales. Ese 1,3 lo ponen distintos inversores, ¿vale? Aquí pues los tickets de entrada no son tickets muy altos para cada inversor. Hemos visto pues tickets desde 40 a 50.000 euros hasta 200, 300.000, depende de la producción, pero son tickets pues que en ocasiones son bastante moderados, pero en cualquier caso, yendo al ejemplo, aquí lo que tendríamos es que vía inversores, los que sean, se cubrirá ese 1,3 millones que falta para la producción de esa película.
¿Qué obtienen estos inversores a cambio de ese 1.300.000? Pues básicamente van a obtener créditos fiscales en forma de bases imponibles negativas y de deducciones. Evidentemente, la inversión en este tipo de incentivo tiene que venir de una consideración previa de una situación en la que el contribuyente del impuesto sobre sociedades que decide invertir en cine esté en un supuesto de tributación efectiva y en un supuesto en el que pues exista caja disponible, ¿vale? ¿Por qué tributación efectiva? Porque básicamente el retorno de esa inversión va a ser bases imponibles negativas y va a ser una deducción. Créditos fiscales que yo solo voy a poder aplicar si estoy en un supuesto de tributación, es decir, si tengo una base imponible positiva y si estoy pagando efectivamente impuestos sobre sociedades, ¿vale? A partir de ahí tendremos que hacer nuestra composición de cuánta base imponible negativa puedo yo absorber teniendo en cuenta mi base imponible previa y cuánta deducción puedo absorber teniendo en cuenta pues, mi liquidación del impuesto sobre sociedades que tendré en los próximos meses. Vale, aquí lo que os decía, se invierte en el ejemplo 1,3 y se reciben créditos fiscales. ¿Cuántos créditos fiscales se reciben? Pues por un lado, la agrupación de interés económico, la AIE, siendo sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades, lo que hace es, ella no paga directamente, sino que imputa sus bases imponibles, las bases imponibles que genere y las deducciones que genere a los inversores, a sus socios, ¿vale? Entonces, como consecuencia de la toma de participación de estos inversores en la AIE, se les va a imputar una base imponible negativa de 1,3. ¿De dónde sale ese 1,3? Pues básicamente de los costes que acarrea la película menos los ingresos que va a tener esa productora por 3,7 millones de euros. Con lo cual, 5 menos 3,7 nos da 1,3. Ese 1,3 de base imponible se convierte en un crédito fiscal al 25%, que es el tipo general del impuesto, de 325.000 de euros. Adicionalmente, la productora genera una deducción, la deducción por inversión en el cine asciende al 30% de las cantidades invertidas en la película por el primer millón invertido y el 25% por las siguientes cantidades invertidas. Como aquí tenemos una película de 5 millones de euros, tendríamos el 30% sobre el primer millón y el 25% sobre los 4 millones restantes. Eso nos da 1.300.000. Entonces, ¿qué se le asignaría al inversor? Se le asignaría la deducción por 1.300.000 más los 325.000 del crédito derivado de la base imponible negativa, pues hacen un total de 1.625.000, que eso frente a lo que han puesto, que es 1.300.000, nos da una rentabilidad del 25%, que es una rentabilidad que pues, no, es difícil de encontrar, ¿no? Por lo que respecta a la financiación, es un supuesto más sencillo en el sentido de que no tenemos que participar en ningún tipo de vehículo, en ninguna IE, simplemente lo que hay es que formalizar un contrato de préstamo. A cambio de ese contrato de préstamo, yo como inversor no voy a obtener la devolución del principal. Como devolución del principal, lo que voy a obtener son pues, deducciones, ¿vale? Una deducción por esta inversión de cine que correspondería al productor y que puede ceder al financiador por ley. La ley establece que en estos casos la rentabilidad del financiador, como os decía, no puede exceder del 20%, con lo cual aquí el cálculo que se hace es a la inversa, en el sentido de que ¿cuál es la deducción máxima por cine que va a tener el productor? Pues en la misma línea que en el ejemplo anterior, va a tener una deducción de 1,3 millones. Si la rentabilidad máxima que yo le puedo conceder al financiador es del 20%, lo que hago es dividir el 1,3 millones de la deducción entre 1,2 para calcular cuál sería la cantidad que prestada obtendría una devolución en créditos fiscales de 1,3.
Y esa cantidad es 1.083.000, vamos, 1.083.000. De tal modo que, pues aquí el financiador, poniendo esa cantidad de 1.083.000, recibe en créditos fiscales 1.300.000, en créditos fiscales que se traducen en esta deducción de cine. ¿Cómo compenso esa deducción? Esa deducción es una deducción para incentivar el ejercicio de determinadas actividades, con los mismos límites que nos encontramos en el caso de la deducción de I+D. Es decir, esta deducción puede aplicarse en la cuota íntegra después de aplicar las deducciones por doble imposición y las bonificaciones, y puede absorber con carácter general hasta el 25% de esa cuota íntegra, y en determinados supuestos cualificados, cuando estamos hablando de importes relevantes en relación con la cuota del ejercicio, pueden llegar a absorber, ya teniendo en cuenta la cuota líquida mínima, hasta el 40%, con lo cual nos quedaríamos en una tributación del 15%, ¿vale? En lugar del 25%. Y ya os digo, este incentivo junto con el de I+D son los que actualmente tienen mayor potencial en cuanto a desgravación en el impuesto sobre sociedades. Adicionalmente a esto, no sé qué he hecho, pero a ver, ahora mismo. Adicionalmente a esto, os queríamos apuntar algún otro que os pueda, pues, arrojar alguna idea de desgravación fiscal. Por un lado está la reserva de capitalización, que esta entiendo que la tenéis todos en el radar, que básicamente lo que trata es de equiparar la fiscalidad de aquellos contribuyentes que acuden a financiación ajena y que se pueden deducir los gastos financieros aparejados a esa financiación ajena, con aquellos que, pues, se financian con cargo a recursos propios, a fondos propios. Y aquí lo que nos permite la norma es que yo me pueda deducir hasta el 10% del importe del beneficio del ejercicio anterior que se ha quedado en la compañía, ¿vale? La contrapartida es que yo tengo que dotar una reserva de capitalización que será indisponible durante 5 años, y tengo que mantener fondos propios también durante 5 años, ¿vale? Pero me puedo deducir de mi base imponible previa a la compensación de bases imponibles negativas el 10% de ese beneficio del ejercicio anterior, con el tope del 10% de la base imponible previa. Si hay cantidades que me sobran que no he podido compensar en el ejercicio, las puedo compensar en los 2 ejercicios siguientes. Adicionalmente, para este ejercicio, para el 23, 24 y 25, se establece la posibilidad de amortizar aceleradamente los vehículos que tengamos, vehículos nuevos eléctricos e híbridos, ¿vale? Más las infraestructuras de recarga. Esa amortización acelerada se traduce en que vamos a poder amortizar estos elementos al doble de la amortización máxima prevista en tablas, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, conseguimos, pues lo mismo, pagar menos hoy, pagaremos más mañana, pero por lo menos tenemos, pues, un ahorro financiero, ¿vale? Y finalmente, hay otro tema que no quiero dejar de apuntar, que son pues la utilización del régimen de grupos tanto en el impuesto sobre sociedades como en el IVA. Por lo que respecta al IVA, aquí nos encontramos muchas veces en que, si somos varias compañías dentro de un grupo, algunas de ellas, pues a lo mejor, pues porque están exportando, porque hacen entregas intracomunitarias de bienes y demás, están en una situación permanente de IVA a compensar o IVA a devolver, y tengo otras compañías del grupo que no están en esa situación, sino que su IVA sale a ingresar, ¿vale? Si yo opto por tributar de manera conjunta por este régimen especial de los grupos en el IVA, lo que voy a conseguir, ya solo este régimen tiene dos modalidades, una simplificada y otra avanzada. En la modalidad básica, digamos, lo que nos permite es compensar las cuotas a devolver o a compensar de unas compañías con las cuotas a ingresar de otras, con lo cual lo que consigo es, digamos, obtener un efecto financiero, de tal modo que yo, respecto de la sociedad que tengo generando cuantías de IVA a devolver o a compensar, no tengo que esperar
a que la administración me devuelva en los plazos oportunos, pues en los 6 meses que establece la norma, y lo puedo compensar automáticamente con aquellas entidades que tendrían que hacer ingreso y que no lo tienen que hacer, ¿vale? Esto, ya os digo, es una opción del contribuyente que además, si la unimos a la opción por el régimen de devolución mensual, podemos acelerar mucho las devoluciones de IVA y cuando menos no tendremos que ingresar en esas otras compañías porque compensan automáticamente pues su cuantía con la cuantía de la sociedad que está generando IVA a devolver. Y esto simplemente, ya os digo, supone una opción por parte del contribuyente y presentar una declaración de más, simplemente. Y después, por lo que respecta al impuesto sobre sociedades, pues también es algo parecido. Si tenemos compañías que pierden y otras que ganan, podemos optar por este régimen fiscal especial, que al menos lo que nos va a permitir es compensar durante el año 23. Lo que nos permitirá es compensar el 50% de las pérdidas de aquellas sociedades que obtienen pérdidas con las bases imponibles positivas de las otras sociedades que generan beneficio. Y ya con posterioridad al 25, pues ahí ya podremos compensar la totalidad de las pérdidas con los beneficios, ¿vale? que obtengan el resto de compañías del grupo. Además de pues, no tener retenciones en los pagos entre sociedades del grupo fiscal, además de ahorrarnos la documentación de operaciones vinculadas en el seno de las entidades que conforman ese grupo fiscal, con lo cual, pues bueno, nos puede originar cuando menos un ahorro financiero y o es bueno tenerlos en el radar. Sí que es más frecuente que las compañías consoliden desde un punto de vista fiscal en el impuesto sobre sociedades, pero no es tan frecuente que hagan esa consolidación o que opten por los grupos en el seno del IVA. Y hasta aquí lo que os queríamos comentar como píldoras para que podáis llegar a utilizarlas y generar determinados ahorros tanto impositivos como en el ámbito de la financiación pública. No sé, Cristina, Bueno, pues si hay alguna pregunta. muchas gracias a todos. Una de las cosas que nos han preguntado es si se van a mandar las presentaciones, se va a grabar la sesión. Decir que sí, que la sesión ha sido grabada y la compartiremos con todos los socios de Sernauto para que la puedan visualizar en otro momento y también la presentación. Yo tengo una pregunta y es, o sea, realmente, pues claro, es complejo, ¿no? Todo este tema. Entonces, ¿realmente vosotros consideráis, pues, con vuestra experiencia, que las pymes están aprovechando bien todas estas líneas de financiación? Y si no es así, ¿dónde creéis que radica principalmente el problema? Pues comienzo yo, si os parece. Con respecto a los instrumentos de financiación directa, es decir, las subvenciones, y muy en particular todas las oportunidades que ha habido alrededor del PERTE del vehículo eléctrico, diría que el grado de aprovechamiento por las pymes no es el óptimo o el ideal. Y esto fundamentalmente debido a las dificultades que ha habido, digamos, procedimentales y de condiciones exigidas para participar en estos PERTES. Y además, no solo el vehículo eléctrico, su primera edición era complicado porque necesitabas estar en agrupación. Sí, Y ¿cómo eso se ya trata? limita, pero también en las nuevas ediciones la restricción de fondos o las complicaciones administrativas lo han imposibilitado bastante. Muy bien. Luego, aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué hace falta para tener un grupo de IVA? Es algo muy sencillo. La opción por los grupos de IVA simplemente requiere pues, que yo tenga una compañía española dominante o un establecimiento permanente de una no residente y que esa sociedad tenga una participación de más de un 50% en otra
u otras, ¿vale? Una vez que yo tengo esa estructura, simplemente con un acuerdo del administrador de esas compañías, notificado a la Administración de Hacienda junto con un 039, una declaración censal, optando por la aplicación de ese grupo a partir del año siguiente, es suficiente. Es decir, todo esto, acuerdos y comunicación, se tiene que hacer pues, al menos en diciembre del ejercicio anterior al que yo pretendo aplicar el grupo. Y sin más, y después a partir de ahí simplemente presentar una declaración adicional de agregación de saldos y ya estaría. Es una opción muy sencilla. Luego, requisitos para obtener el sello de PYME innovadora, que también habéis comentado. Bueno, efectivamente, el sello de PYME innovadora, que es algo interesante de conseguir en el caso en el que realices o seas una empresa intensiva en I+D, es algo bastante sencillo de entender. Bueno, necesitas que haber recibido financiación pública en los últimos 3 años y siempre que luego esa financiación no se haya revocado y demostrar tu capacidad innovadora, tu carácter innovador alrededor de tus actuaciones. Es decir, por ejemplo, tener patentes propias o haber obtenido en los años anteriores bonificaciones en la seguridad social. Una serie de condiciones administrativas no realmente complicadas si es una empresa intensiva en I+D, como digo. Vale. Otra pregunta es si son compatibles las ayudas, subvenciones y los incentivos fiscales. En principio sí, con ciertas restricciones. Es decir, la parte que ha recibido una subvención directa, la parte de un proyecto de I+D, me refiero, que ha recibido una subvención, esa parte no podrá ser deducida o no podrás utilizar esos gastos para la deducción, pero todo el resto o todos los partidas adicionales sí que pueden, a partidas adicionales dentro de ese mismo proyecto, sí que pueden utilizar la deducción fiscal de I+D. Y ya la última es, ¿existen diferencias significativas en los incentivos fiscales y ayudas entre vehículos eléctricos, híbridos y de combustión interna? Y para los componentes de esos vehículos. Bueno, digamos que a día de hoy, y teniendo en cuenta el principio de no causar un daño significativo al medio ambiente, lo que se llama el principio DNSH por sus iniciales en inglés, solo todas las inversiones dedicadas, ya sean del carácter que sea, al desarrollo del vehículo eléctrico, tienen acceso a todos los fondos, todos los instrumentos. Si estamos hablando de componentes o la producción de vehículos híbridos o de motores de combustión interna, hay ciertas restricciones, especialmente todos los fondos provenientes de la Unión Europea, donde no habrá acceso. Pero las deducciones fiscales sí. Vale, muy bien. Una de las cosas que hemos peleado nosotros. Muy bien, pues nada, agradeceroslo muchísimo a los tres. Yo creo que ha sido súper interesante. Lo bueno es que quedará grabado y por lo tanto, pues aquella persona que no haya podido conectarse lo verá. ¿De acuerdo? O sea que nada, mil gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias a vosotros. Adiós, hasta Hasta luego. luego. Gracias a todos.